Hoy, en A Fondo. Debatiremos sobre los cierres de un tramo de la autopista sur de Medellín para ejecutar las obras del proyecto Parques del Río. Esta vía, considerada una de las más importantes que atraviesa el Valle de Aburrá de norte a sur, por la que transitan cerca de 100.000 vehículos al día, será cerrada entre la calle Colombia y la calle 30 en el costado occidental durante los trabajos de transformación de este corredor vial. No es una medida para un proyecto, son medidas para este proyecto y para otros proyectos que tiene la ciudad, pero que le van a quedar a la ciudad permanentemente. Estamos proponiendo un cambio cultural a los ciudadanos de Medellín. No podemos todos seguir saliendo a una misma hora al sitio de trabajo de estudio porque las vías no soportan la cantidad de vehículos que inclusive hoy existen. Vamos a tener un proyecto, vamos a tener un gran parque, vamos a tener más espacio público en un año que termine la obra, más espacio público para el disfrute de los ciudadanos y más carriles subterráneos para que los carros puedan circular. Vamos a tener un gran proyecto que estoy seguro va a ser referente futuro de Medellín para Colombia y el mundo. Este es solo uno de los puntos del tramo que será cerrado entre Colombia y la 30. Las autoridades anunciaron la instalación de 2 puentes militares desde occidente hasta oriente para permitir que uno de los carriles en sentido sur-norte vaya en contraflujo y permita la evacuación de vehículos. Vienen desde Bogotá, el Ministerio de Defensa nos los está suministrando para poder colocar un puente a la altura de la Macarena y otro saliendo antes del puente Guayaquil. Igualmente, vamos a tener más agentes de tránsito en el sector, 60 nuevos agentes de tránsito regulando la circulación en el Parque del Río. Vamos a inaugurar un nuevo centro semafórico en la ciudad, una red de semáforos moderna, actualizada, conectada, que nos va a permitir a nosotros evacuar si es necesario ciertos corredores de la ciudad prioritariamente. Vamos a tener prioridad con esa red semafórica para el transporte público, para Metroplus, pero también para los buses y las busetas que hoy circulan en la ciudad. El cierre será entre la Macarena y la avenida 33. Son en total 8 desvíos. Los más importantes son: Avenida Ferrocarril desde el puente Horacio Toro a la altura de la Minorista hasta conectar con el puente Guayabal a la altura del Cerro El Volador. Antes de la Macarena, un desvío por la avenida Bolivariana para enlazar con la 65. Puente Horacio Toro hasta la avenida Oriental. Desvíos que para expertos en movilidad como Iván Sarmiento no serán suficientes, pues la mayoría de vías permanecen congestionadas de vehículos, especialmente a las horas pico. Los desvíos nunca van a ser la solución maravillosa, la panacea y que todo va a continuar como antes. Entonces, de partida tenemos que saber que va a haber dificultades en la movilidad, que la capacidad no va a ser la misma. En el caso del cierre del río, que es la vía más importante de la región, por la que pasan 100.000 vehículos al día en cada dirección, más o menos 5.000 a 6.000 por hora en cada sentido, encontrar 3 carriles, 4 carriles que reemplacen esos del río dentro de la ciudad es muy complicado. Y más, si esos carriles en la ciudad tienen semáforos, porque eso hace que necesitemos el doble, porque un carril semaforizado tiene la mitad de la capacidad de un carril sin semáforos como los del río. Entonces, si cerramos 4 carriles, 5 carriles en el río, necesitamos 10 dentro de la ciudad para ofrecer la misma capacidad. Para el magíster en Ingeniería de Tránsito y Transporte, Víctor Valencia, lo más preocupante es que aún no se conoce el plan de movilidad que mitigará el impacto de estos cierres. Por lo tanto, la ciudadanía en su mayoría no estaría preparada y desataría el caos. Esos planes tienen que advertirse con suficiente anticipación y la información que se dispone al respecto para la comunidad es limitada, escaso, casi nulo podría decir uno. La cantidad de efectos que se pueden derivar de un mal plan de manejo de tránsito son grandísimos. Demoras en la población, consumo de combustible, emisión de gases contaminantes, accidentes, y sin contar otros efectos sociales que no son percibidos en forma monetaria, entonces puede ser una consecuencia muy grande. Por su parte, el director de Planeación de Medellín, Jorge Pérez, asegura que sí se tiene un plan integral de movilidad para que los conductores y ciudadanos en general asimilen los cierres con menor dificultad y sin percances al tomar los desvíos.
Es un plan integral de movilidad durante la obra y lo que tiene como propósito es que esa dificultad que siempre genera una construcción de una infraestructura tenga alternativas, tenga otras vías, otras maneras de funcionar durante esa obra. Entonces ese PIMO pues, se está divulgando, tiene 27 acciones, un grupo de estrategias que incluyen desde acciones duras a través de dotaciones físicas hasta estrategias tecnológicas, dotación de guardias de tránsito especiales para ese sector. El cierre de un tramo de la autopista sur para la ejecución de Parques del Río inicia el debate esta noche en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Mañana será cerrado un tramo de la autopista sur para dar inicio a las obras de Parques del Río, un macroproyecto que busca contribuir con la movilidad y el paisajismo entre la Macarena y la 30. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa de la obra? ¿Qué piensa de estos cierres? Por favor, llámenos al 232-5167 o al 018-051-5015. También puede opinar en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, #Fondo. Y para hablar de este tema nos acompaña precisamente el gerente de este proyecto de Parques del Río, Antonio Vargas. Antonio, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Muy bien, también está Alejandro Echeverri, director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban de AFIDA. Alejandro, gracias por estar en A Fondo. Gracias, Jorge, por la invitación, también un gusto. Muy bien. Yo creo que los televidentes necesitan un poco también de ilustración, un poco de opciones, qué va a pasar mañana. ¿A qué horas es el cierre, Antonio? Más o menos, ¿a qué horas tienen programado el inicio de estas obras y de este cierre en la Macarena específicamente? Muy bien. De este tramo, además, porque va a ser solamente una de las calzadas. Sí, la obra, realmente la construcción de la obra comenzó desde el acta de inicio del constructor, que fue el 17 de febrero. Lo que va a pasar mañana es que se va a hacer un cierre parcial en la vía que se llama vía de travesía, la VT, que son 2 carriles de la calzada que va al lado del río, entre la Macarena y un poquito al sur de la 33, en la primera aguja donde ya se pueden incorporar. ¿No va a ser específicamente hasta la 30 por ahora? No, no va a ser ni hasta la 30 ni ambas calzadas. Eso se hace con el fin de no molestar a los usuarios cuando no se requiere. En este momento, el análisis que se hizo esta tarde es que el constructor tiene equipos, hay trabajo mañana, llegan unos puentes militares. Y con esto es suficiente para el trabajo que se requiere en este momento. Cuando se vaya requiriendo más trabajo, se tiene que ir de forma gradual implementando otras medidas. ¿Esos puentes militares llegan a qué horas? 7 de la mañana nos ha informado el Cuerpo de Ingenieros Militares que ya están en camino y que llegan a Medellín a las 7 de la mañana. Uno lo instalan cerca a la Macarena, y el otro cerca al puente de Guayaquil. Exactamente, mañana llega el primer convoy de 13 camiones, 4 tractomulas y 3 camiones. Llegan a las 7 de la mañana, ya están en camino y será la primera vez que hacen este montaje en una ciudad. Nunca se ha hecho en Colombia. ¿Se estima que cuánto tarda en el montaje, Antonio, aproximadamente? Pues nosotros sí esperamos que sean 8 días, ellos nos hablan de 12 días, pero le hemos pedido al ministro de Defensa que nos ayude y los coroneles están muy entusiasmados en poder hacer esta demostración para la ciudad, que ellos están prestando un servicio social en este caso. O sea que los podrían instalar en un plazo... Aspiramos que sean 8 días. Máximo 8 días. Ellos hablan de un poco más. ¿Y eso, cuando ya estén instalados los puentes, ya el cierre de ambas calzadas sería total o por ahora seguirán trabajando con el cierre de una sola calzada? No, es que realmente puede estar los puentes funcionando con su vía en la parte oriental del río, pero los cierres van a estar determinados por la obra misma. Porque habían dicho que inicialmente el cierre iba a ser completo de las 2 calzadas. Sí. Es decir, ¿esto quiere decir que no van a cerrar las 2 calzadas durante la ejecución del proyecto o cómo va a ser el trabajo? Cuando sea estrictamente necesario se van cerrando, porque eso es muy dinámico. La obra también se va moviendo. Las necesidades de la obra no son rectas, sino son ascendentes y luego descendentes en cuanto a materiales que llegan, en cuanto a materiales que salen de la obra y el tipo de obra que se va implementando. Entonces, mientras nosotros podamos mantener tráfico allí, se lo podemos Muchas personas están inquietas con la movilidad. Es decir, hoy el proyecto, aunque contempla, digamos, esa contribución al paisajismo, al urbanismo de Medellín,
contempla también otro gran componente que es el de la movilidad. Y hay preocupación un poco sobre lo que va a pasar en estos 11 meses que estima la alcaldía va a durar la construcción y ejecución del proyecto. Sí, la capacidad de ese sector vial se va a aumentar fuertemente. Hoy en día hay 4 carriles y van a pasar a ser 7 carriles soterrados. Entonces, claro, después de que haya la construcción, la cosa va a ser muy diferente. Durante la construcción es una paciencia, una colaboración que tenemos que tener todos en este momento. Por eso se ha elaborado un programa que salió de una creación colectiva, que lo hemos llamado PIMO, que se llama Planes Integrales de Movilidad por la Obra, y que tiene 5 estrategias, y cuando comenzamos a hablar con la gente, salimos con 12 acciones. La gente ha contribuido con su participación y ya vamos en 27 acciones. Eso ha sido una creación colectiva de todas las personas a quienes hemos presentado los programas y ellos han hecho sus aportes. Bueno, estoy aquí con uno de los urbanistas más reconocidos del país y tal vez de la ciudad también. Y Alejandro, vale, digamos, este sacrificio de movilidad desde la visión de urbanista, este sacrificio de la movilidad para hacer la ejecución de este proyecto? Que es la gran inquietud en este momento que muchos televidentes pueden tener. Claro, lo que pasa es que la discusión sobre la movilidad tiene dos dimensiones. Una, llamémosla la urgente, que es sobre la que hoy está más encendida la ciudad, que es sobre cómo va a solucionarse el problema de movilidad en relación con el tiempo de construcción. O sea, este año y medio lo que se demora el proyecto. ¿Cómo sería el colapso desde el punto de vista de la movilidad? A ver, pero la alcaldía dice que son 11 meses. Sí, pero bueno, es 11 meses o un año y medio lo que dure la obra. Hay llamémosla una situación crítica desde el punto de vista de la movilidad. Entonces, hoy en día hay una discusión muy fuerte sobre eso, que es lo que ustedes estaban hablando. A mí, realmente, ese aspecto me parece importante, pero no es el importante, pues desde mi punto de vista. Realmente lo importante es cuáles son los escenarios de movilidad futuros que va a tener la ciudad. O sea, cuánto va al proyecto a contribuir desde el punto de vista del transporte público, desde el punto de vista de la movilidad peatonal, desde el punto de vista, dijéramos, de la movilidad de travesía. O sea, cuáles son esos escenarios y cómo de alguna manera se han modelado y cuáles son los criterios desde el punto de vista de costo-beneficio de esos aspectos. ¿Por qué son preocupación, Alejandro, básicamente? No, porque yo creo que el proyecto de Parques del Río es un proyecto que, por lo menos en el mundo de los urbanistas, de nosotros, hay de alguna manera un deseo y una ambición, y también desde el punto de vista del sueño colectivo de muchas personas de la ciudad, de que el río se integrara a la ciudad. Dijéramos que ese es un deseo que existe. El tema es que es una obra de tal magnitud, de tal costo y de alguna manera, impacto en el proceso de construcción, que los beneficios tienen que ser muy, de alguna manera, evidentes y explícitos, y la gente tiene que ser capaz de entenderlos. Yo siento que hoy hay una discusión en la ciudad en donde no están muchos de los temas de fondo puestos para realmente evaluar el beneficio o no del proyecto. ¿Crees que nos quedamos en esos temas de movilidad de pronto son los más urgentes? Yo creo que nos quedamos en los temas urgentes. Creo que este tipo de proyectos que han sucedido en otras partes del mundo cuando se han hecho, realmente se les ha hecho un balance desde el punto de vista de su transformación integral, y me refiero a si el proyecto asociado de pronto a la zona de Conquistadores o esta parte del centro va a tener un proyecto de renovación urbana factible en esa área o en ese entorno, si desde el punto de vista de nuevas actividades y reactivación, desde el punto de vista de algunas zonas deterioradas, se va a generar un proyecto de transformación. Realmente, en muchas otras ciudades del mundo, estos proyectos de esta magnitud de enterrar vías tienen que traer beneficios realmente que transformen los sectores. Pero lo que estás planteando es que tal vez el proyecto no era tan necesario para un sector como el de Conquistadores, por ejemplo. Yo creo donde hay zonas verdes, hay espacios verdes. Si preguntan mi opinión, yo creo que el lugar donde va a tener un menor impacto desde el punto de vista del beneficio en relación con un barrio que lo necesite es la zona de Conquistadores. En el sentido de que el barrio de Conquistadores es un barrio que está ya prácticamente consolidado, es una zona que tiene muchos espacios públicos, sí, y es una zona que está muy hecha, ¿cierto? Entonces, hoy me parece que la justificación y el debate que se ha armado en la ciudad, que ha sido muy grande, y los argumentos de alguna manera que soportan la pertinencia del proyecto en Conquistadores se hacen débiles porque es más difícil justificarlo en ese punto. O
sea, lo que pasa es que eso pertenece a una etapa, a un proceso de etapas del proyecto. Pero, el proyecto, ¿cierto? lo que quiero entender, el proyecto se está haciendo en el lugar equivocado. No diría yo en el lugar equivocado, es un proyecto que se debe hacer por etapas y uno tiene que decidir cuáles son los lugares que va a enterrar, que son muy costosos. Nosotros, por ejemplo, en el estudio que hicimos en Bio, yo estuve también hace algún tiempo trabajando con Antonio, estuvimos de alguna manera trabajando con la Cámara Colombiana de Infraestructura, analizando hace algunos años la viabilidad de este proyecto. Después nosotros en Urban, en nuestro centro de estudios, cuando desarrollamos Bio, lo tomamos como un tema central de trabajo. De hecho, en Bio se planteó como uno de los temas estratégicos que debería abordar la ciudad en el futuro. Y una de las conclusiones específicas que sacamos en ese momento era que teníamos que ser absolutamente cuidadosos. Como era una inversión tan costosa, pues dijimos, bueno, hay que enterrar el mínimo, hay que enterrar algunas vías porque es muy importante, pero hay que enterrar las mínimas por el gran costo que se iba a hacer. Y el sector de Conquistadores, pues concluimos que no era el más prioritario, o sea, de alguna manera había otros sectores prioritarios para hacer esa inversión. Pero son temas técnicos Bueno, pero entonces, ¿cómo esta administración, digamos, teniendo en cuenta, digamos, estos conceptos que ya se estaban manejando, llega entonces a pensar en Conquistadores precisamente o en este sector para desarrollar esta primera etapa de Parques del Río? Sí, Jorge, mira. Primero, para aclarar la opinión, y siempre lo decimos, lo que el proyecto está proponiendo apenas es el 28% de vías soterradas, en concordancia con lo que dice Alejandro. Entonces, claro, hay un soterramiento de unas vías, pero tratamos de que sea lo menos posible. Y donde es más factible hacerlo, digamos, desde el punto de vista de los dos áreas, los dos lados del río, es donde el metro se separa del río, que es en la parte central. El metro entra al centro de la ciudad y deja los dos lados del río a disposición de la ciudad. La autopista. Ahí exactamente. Entonces, claro, como yo entiendo lo que dice Alejandro, porque se está viendo el proyecto de Conquistadores, lo que nosotros estamos pensando, no pensando, lo que se ha planeado es hacerlo, sí. Con el costado occidental y el costado oriental. Ahí se va a hacer la primera intervención. Esto le llamamos primera etapa sector A y la al frente es sector B. Y aspiramos en el segundo semestre, por temas de movilidad, intervenir primero uno y luego intervenir el otro, de una forma, porque bien lo dijo Alejandro, esto no se puede hacer ni de todo el tiempo. ¿El segundo semestre de este año? Sí, vamos a abrir la licitación el segundo semestre de este año, para que se ejecute el año entrante una vez este se termine. Entonces se va a ir cosiendo la ciudad donde se va haciendo esta intervención y donde, como bien dice Alejandro, donde se va a ir dando priorización, donde más le convenga a la ciudad y donde mayor impacto y mejor impacto tenga. Esa es la forma de ejecutar un proyecto de estas características. Antonio, ¿por qué ejecutar un proyecto en este último año de gobierno del alcalde Aníbal Gaviria y no haber empezado un poco antes? Pues digamos, en este momento tenemos un proyecto muy importante que es el centro de Medellín con el tranvía. Sí. Hay un caos vehicular allá importante. Sí. Van a ejecutar que va a significar, si no es un año o año y medio, posiblemente un tiempo largo. ¿Por qué ejecutar esto justamente en este año, un año político, un año con dificultades de movilidad como las que hay en el centro, por ejemplo? ¿Por qué hacerlo justo este año, cuando pudiese haberse adelantado con mucha más anterioridad? Inclusive el proyecto se venía anunciando hacía mucho tiempo. Sí. Primero, precisamente por lo que te acabo de decir, es que se interviene uno este año, el otro año, el otro va cruzado, de irse interviniendo en el tiempo. Pero esto es casualidad que llegó en este momento, porque esto obedece a un planteamiento de atrás. Esto obedece a un trabajo que se ha hecho con mucho juicio, con mucha responsabilidad, y incluye el concurso arquitectónico que se convocó para este proyecto, donde se vio una amplitud de participación de cerca de 57 propuestas que llegaron a nosotros, que se volaron a través de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, y digamos eso tiene sus tiempos. El concurso de diseño de ingeniería que se hizo y se desarrolló tiene su tiempo. Entonces, sencillamente llegamos a este momento. Hubiera sido para nosotros mucho más fácil para esta administración haberlo hecho el año pasado, pero hasta que nosotros tuvimos estudios completos de arquitectura, de ingeniería y los permisos correspondientes, nos abordó el trabajo ya de hecho. Muy bien, Antonio. Tenemos una llamada a esta hora en A Fondo. Se trata de Lina Montoya, quien se comunica con nosotros desde la Loma de los Bernal al 232-5167. Lina, buenas noches y adelante con su opinión.
Buenas noches. Buenas noches. Básicamente lo que quiero decir son dos cosas que me preocupan. Estoy de acuerdo con el progreso de la ciudad y con todas las mejoras que están haciendo, pero primero, no tenemos vías alternas para transportarnos. Y segundo, el tiempo. Siempre dicen que se va a demorar 1 mes, 2 meses, 11 meses en este caso, y se termina demorando más. Y adicional, yo creo que deberían pensar en una estrategia diferente, porque es que se demora 11 meses un tramo y así sucesivamente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar sin esos carriles? Si nada más piensen en el taco que se arma en diciembre, cuando cierran un pedazo de la vía. Y ahora todo el tramo que va a estar cerrado. Sí, claro. Antonio, Lina, gracias por llamarnos a fondo. Yo creo que esa es la gran inquietud. Ahí hay varias, digamos, pero una es la de los tiempos. Efectivamente, en Medellín a veces planteamos unas obras, o en el departamento se plantean algunas obras que terminan extendiéndose en el tiempo. Ejemplos sobran. Empecemos por el metro de Medellín, por ejemplo. Ejemplos sobran. Entonces, ¿qué le podemos responder a Lina, que está inquieta con este tema, especialmente de los tiempos? Ya Alejandro aquí decía año y medio, y ustedes hablan de 11 meses. Sí. Seguro que en 11 meses entregan eso. Nos podemos comprometer hoy que esa primera etapa que ustedes están anunciando en 11 meses está lista. Cuente que nosotros tenemos un alcalde, el doctor Aníbal Gaviria, que nos reúne todos los miércoles de 7 a 8 de la mañana, a todo el equipo, a toda la plana que tiene que ver con este proyecto, secretario de Infraestructura, vicealcalde, secretario de Planeación, el director de Planeación, la secretaria de Hacienda, todos los que tienen que ver. Y obviamente hay una llamada de atención todos los miércoles. Nosotros tenemos realmente una presión muy alta porque al alcalde le preocupa que el tema de movilidad se demore. Entonces debe ser el menor tiempo posible. Para que sea el menor tiempo posible, se tienen que tomar decisiones muy rápido. Y eso es lo que estamos haciendo en este proyecto. Nosotros vamos a hacer ese proyecto en los 11 meses. Lo vamos a hacer, porque sabemos el impacto que tiene la gente. Con vías subterráneas, con todo el paisajismo que requiere, con la reubicación de colectores de empresas públicas en ese sector. 11 meses. Sí, trabajando 24 horas en ese proyecto. Así está planteado el proyecto, trabajando 24 horas, 11 meses, muy duro. Extremadamente duro, pero estamos en esa lucha. ¿Alguna opinión al respecto, Alejandro? Yo tengo pues una opinión, es la misma duda que tú tienes, porque para la experiencia y de alguna manera la experiencia que hemos tenido nosotros en la ciudad, pues un proyecto de esa complejidad, yo no soy ingeniero, pero un proyecto de esa complejidad pues le hace a uno muy difícil de pensar que es factible ejecutarlo en 11 meses, ¿cierto? Por las complejidades que pueden aparecer y por la complejidad de la obra. Pero bueno, Antonio lo está firmando, a mí, ¿cierto? Discúlpeme, lo digo, a mí me suena un poco lo de los 11 meses, es que ya en 11 meses, digamos, a final de este año, Aníbal Gaviria tiene que estar terminando su mandato. Entonces, no sé si un poco los gobernantes, en ese afán de entregar obras, se proponen estas metas que a veces son difíciles de cumplir. Sí, que usted le mete en un proyecto difícil de cumplir. Porque a veces las cintas las terminan, lo importante, nos terminamos adelantando, de pronto cortando cintas antes. No, yo creo que lo importante es hacerlo bien hecho y generar el menor número de trastornos posibles y hacerlo lo más rápido posible, ¿cierto? Yo no sé pues el tema de 11 meses, pero yo creo que el compromiso que yo creo que tiene el gobierno y tenemos todos los de la ciudad, ya que el proyecto está adjudicado y está en un proceso de construcción, pues es un tema de hacer esta etapa bien hecha, ¿cierto? Yo tenía una opinión sobre el otro comentario que hizo Lina. Sí. Sobre el tema de las vías alternas o el tema de movilidad. Yo creo, y es el concepto, yo creo que ahí sí hubo un tema de urgencia. Yo he estado también en el sector público, hemos trabajado todos en el sector público y hay un tema de tiempos políticos en ese sentido. Para el proyecto futuro y para la construcción, el sistema de movilidad yo creo que no hay que evaluarlo únicamente en el marco del corredor del río, que es un poco las soluciones que se han tratado de dar ahora desde el punto de vista de la coyuntura, pues incluyen otras vías alrededor. Pero hay dos vías que son dos vías complementarias que funcionan como una tríada, que es la Avenida del Ferrocarril y la 65. Los estudios que nosotros habíamos hecho básicamente pues nos sugerían de tratar de hacer de alguna manera unos mejoramientos y de alguna manera continuidades para aumentar y mejorar la capacidad de esas dos vías alternas, que es la 65 y la Avenida del Ferrocarril, para poder
abordar la construcción del proyecto del río con una mayor facilidad. Entonces yo creo que ese tema Pero sería poner, por ejemplo, la 65 en contraflujo. En este momento. Yo lo que digo es, antes de habernos metido en este momento de alguna manera de coyuntura de la construcción, analizar bien qué tipo de obras adicionales y qué tipo de infraestructura se debía haber ejecutado previamente para que la 65 y la avenida del ferrocarril lograran mejorar muchísimo su eficiencia y poderles descargar algo de alguna manera de esa carga que van a tener. Porque en el proyecto futuro, cuando el proyecto del río se termine, realmente va a funcionar es como un sistema integrado. O sea, el corredor del río es uno, pero realmente la movilidad de Medellín es el tronco grueso de la ciudad. No solo las longitudinales, que son las grandes, la avenida del ferrocarril, el río, la 65, las otras paralelas, sino las transversales. Y yo creo que esas evaluaciones y esos escenarios que pueden estar contemplados en el proyecto, eso todavía no está sobre la mesa de discusión de alguna manera desde el punto de vista como tema central. Exacto, vemos reparcheos en el puente Horacio Toro, vemos repavimentación en el puente de San Juan, que en estos días tienen un poco asustada a las personas, a las comunidades que se desplazan por ese sector. Vemos, como le digo, el Palo está cerrado por las obras del tranvía. Realmente está bien diseñado el plan de movilidad. Vemos, por ejemplo, en La Valladera un problema de movilidad debido precisamente al parqueo de vehículos por los talleres que están ubicados en esa zona. Está solucionado y garantizado, digamos, esas vías alternas para que las personas se puedan desplazar tranquilamente durante el desarrollo de esta obra. Yo te contesto categóricamente que sí. Primero, en la vía del ferrocarril estamos interviniendo nosotros con la Secretaría de Infraestructura, precisamente por lo que dice Alejandro. Es una vía muy importante, complementaria al tema de la vía del río. Allí vamos a estrenar el nuevo sistema semafórico de la ciudad. Allí va a comenzar a hacer su prueba. No sé si ustedes sepan que la ciudad de Medellín está complementando y está listo y va a comenzar a funcionar el nuevo sistema semafórico que permite que los semáforos se hablen entre sí. Es que hoy, bueno, hasta la semana pasada, cada semáforo era un individuo. Y si falla uno, el otro no se da cuenta que el otro fallaba. Entonces no había un sistema, una red que estuviera funcionando. Ya eso es lo que se llama sistemas ITS en movilidad. Eso ya está, lo va a inaugurar el alcalde mañana, pasado mañana, ya está funcionando y muy bien. Pero yo quiero irme un poquito cogiendo unas palabras de Alejandro. Yo creo que la vista tiene que ser un poco más grande. El tema de la movilidad en bicicleta, los peatones. Eso me parece muy interesante lo que dice Alejandro. Y lo que está pasando con el Parque del Río de Medellín, que estamos un poco preocupados todos y seguiremos preocupados de la movilidad. El tema es que en vehículos particulares se mueve apenas el 13% de los movimientos. Todas las personas que se movilizan por ese corredor en el sistema metro no tienen ninguna interferencia. No les va a pasar nada, no es que no, absolutamente nada. Van a poderse movilizar tranquilamente en su metro, igual que lo están haciendo, y además en mejores condiciones, porque el metro está tomando las medidas de entre todas estas estrategias y acciones que estamos planeando, unas medidas importantes. Hoy el metro tiene graves problemas de congestión en horas pico. Claro, por ejemplo. Y sin funcionar sin entrar en operación esto. Pero a raíz de esto han pasado muchas cosas. Han pasado como una reprogramación en los sistemas de trenes. Entonces el metro va a sacar unos trenes de sur a norte desde la estación de Poblado, que ahí están sin ningún pasajero. Llegan a la estación de Poblado sin ningún pasajero, vacíos, para que recojan toda esa cantidad de personas y se puedan desplazar. Lo mismo de las estaciones Hospital hacia el sur, porque el actual tren llega lleno allí y nadie se puede subir. Entonces, ese tipo de acciones es lo que comienza a verse allí como cosas importantes. Es el llamado de atención de que todas estas acciones es para el 13% de la población. Y es importante porque ya hay algunos comentaristas muy interesantes que dicen, hombre, va a haber un caos, pero es que el caos es muchos automóviles. Sí. Pensemos otra forma de movernos. ¿Cómo podemos compartir el vehículo, por ejemplo? ¿Cómo, en lugar de viajar, si ustedes observan los vehículos que pasan por las vías del río actuales, la ocupación es de 1.2, o sea, pasan 5 vehículos vacíos y uno lleno. Entonces, ¿cómo? Perdón, vacío no, con un conductor. No. Y cómo
se puede compartir los vehículos. Hoy en día eso está muy de boga en las universidades, cómo compartir vehículos para que la gente se mueva mejor. Bueno, eso es lo que está llamando la atención en muchas partes de la ciudad. Bueno, tenemos varios trinos en este momento, Antonio, en nuestra cuenta de @teleantioquia numeral a fondo. Hay alguien que se pregunta si el cierre estaba tan planeado porque apenas están llegando los puentes provisionales o los puentes militares. Esa es una de las inquietudes. Otro dice qué plan de contingencia se ha pensado en el tema de seguridad en la zona de Parques del Río, que es otro tema que preocupa a raíz de lo que ha pasado, por ejemplo, con los habitantes de calle que están ubicados en la minorista. Hay personas que piensan que tal vez un proyecto de estos pueda volverse un lugar para la delincuencia. Esa es algunas de las inquietudes que están planteándose en este momento en nuestras redes sociales. Y también tenemos una llamada en el 232-5167 de don Jaime Correa de Envigado. Don Jaime, buenas noches y adelante con su inquietud. Muy buenas noches, gracias. Llamaba precisamente a aportar pues unas dudas, y es sobre todo el tema de la contaminación. Si en los puentes de la Avenida Oriental no han podido solucionar todavía la extracción bien de esos gases, en el deprimido que hay de la Oriental llegando a la minorista, ahora el tema de una inundación por un aguacero torrencial, los gases de escape que salen de esos túneles para precisamente una zona que va a ser un parque donde la gente pues piensa como respirar aire puro, temas de un accidente, un incendio. Se ha visto en Suiza en túneles cómo se han incendiado estos túneles y pues han resultado en unas grandes catástrofes. ¿Cómo ir a hacer ahora que esto es una troncal panamericana? Por la autopista de Medellín pasan camiones que van hasta Venezuela. Pues no sé, se me vienen una cantidad de dudas que por qué no tiraron una autopista encima de la autopista. O sea, empezar a diseñar la ciudad desde lo viable, que la gente no tenga todos estos... van a dejar cantidad de gente de perder negocios en los taxis, en los sistemas de transporte. Eso es un lucro cesante importante mientras se realiza la obra. Claro. Entonces es lo mismo que cuando cierran parte de la autopista o la regional para los diciembres. Yo digo, ¿quién cuantifica las pérdidas que genera cerrar una vía arteria de una ciudad de 3 millones de habitantes, una ciudad de muchos habitantes en cualquier parte del mundo? Eso es básicamente lo que quería aportar. Básicamente, y son muchas inquietudes, don Jaime. A ver, muchas gracias por comunicarse con A Fondo. Antonio, para rápidamente. Jaime y para todos los oyentes. Aquí va a haber un sistema de operación. Eso no es como está pasando en el Oriental, donde se hace una obra y se deja ahí. Aquí va a haber todo un sistema de operación, como lo mandan hoy la reglamentación y las normativas para el control de gases, para el tema de iluminación, para el tema de incendios, que son con sensores de calor. Todo eso esa información va a un centro de control, de operación, que va a tener el proyecto. Esos son parecido al que tiene hoy la Secretaría de Movilidad, paneles, cámaras, información y tomas de acción inmediatas. O sea, eso es como están funcionando hoy. Colombia está construyendo el mayor número de túneles en el mundo hoy en día, con todo el tema de las 4G. Entonces ya hay unas normativas importantes, tanto tomadas de Europa, muchas de ellas, el sistema PIAR, y adoptadas por la ANI. Nosotros estamos en esa misma tónica, exigir la máxima cantidad de mediciones y acciones inmediatas a través de los centros de control operativo. Para eso está toda la informática que hoy en día existe. El tema de las inundaciones, el proyecto, obviamente, digamos, tiene un tema que le llama la atención a la gente con lo que pasó el año pasado con algunos deprimidos. Sí, claro. Aquí, a la altura de la Terminal del Norte, por ejemplo. Exactamente, eso fue. Yo quiero decirle para arrancar que si ese aguacero llega a ocurrir y sin ninguna de las bombas que tiene el sistema, este soterrado que vamos a hacer, que tiene 2 sistemas de motobombas, cada una tiene 3 motobombas, pero que si ninguna funciona, ese mismo aguacero lo que haría era una capita de 6 centímetros, si no funciona nada, que es muy diferente a los otros, porque es muy diferente cuando el área aferente es muy cortica y abajo queda, digamos, una canal. Aquí queda un área aferente pequeña con respecto a toda la parte. Pero esas bombas no van a fallar las 6 al tiempo. Claro. Con que funcione una a las 6,
el tema va a ser de 2 minutos de sacar el agua que llegue allí. Entonces ese tema también está controlado, ese tema hace parte de todo el sistema de control que tiene el proyecto. No solamente ahí, sino también paso al otro punto del tema de seguridad. El tema de seguridad son cámaras. Si quiere, lo tocamos en un mítico, porque me están diciendo me tengo que ir a una pausa y ahora hablamos del tema de habitantes de calle, de habitantes de la seguridad precisamente del sector, que es otra de las inquietudes que me están manifestando por Twitter. Vamos a una pausa y ya continuamos hablando de este proyecto de Parques del Río que ya empieza en forma con un cierre importante a partir mañana desde la Macarena. Ya regresamos.
Más allá de los planes estratégicos de las autoridades y de las preocupaciones de los conductores por el posible caos en la movilidad, está la afectación de los transportadores de carga. Representantes de este sector aseguran que aunque ellos son solo el 5% de los vehículos que transitan por la autopista, las congestiones alterarían los costos de los fletes. Lo que nos impacta es que aumentan los tiempos de operación. Al aumentar los tiempos de operación, obviamente nos aumentarán los costos. El impacto va a ser muy alto para nosotros porque pues, es el eje central de movilidad de todos los vehículos de carga. Cuando venimos de los puertos Cartagena, Barranquilla, o Santa Marta, tenemos que atravesar todo este eje para llegar a descargar al sur de la ciudad en Caldas o incluso pues en Envigado, que están los patios de contenedores. Incluso los desvíos también tienen consecuencias para el transporte de carga, pues no pueden hacerlo por cualquier vía. Los tractocamiones vienen por la autopista y cogen el puente Horacio Toro y ahí ya cogen la glorieta de la minorista. ¿Por qué esa vía? Porque es la única que tiene los radios de curvatura que necesitan las tractomulas para poder girar o cambiar pues, de carril. Hay que hacer una intervención que es antecitos de la 33 en el desvío, la glorieta para volver a coger la regional no tiene el ancho de curvatura necesario, entonces en este momento se van a empezar trabajos para ampliarla. Lo único que nos preocupaba un poquito al principio era los puentes que hay en toda esa vía, que la altura que tuvieran esos puentes sí permitiera el paso de vehículos. Se han hecho algunas pruebas, hay un puente en específico que es el peatonal que queda por Plaza Mayor, que está un poquito bajito. Según estadísticas de las autoridades de movilidad, por la autopista sur diariamente circulan aproximadamente automóviles 46.034, taxis 13.559, 1.699 buses, 3.956 camiones, motos 45.351, bicicletas 484, total 112.424. Por eso, además de los desvíos, el metro se convierte en una alternativa para movilizarse y atravesar la ciudad. La gerencia ya tiene varias estrategias para transportar miles de usuarios en este sistema masivo de transporte. Parte de todo lo que nos está exigiendo a nosotros Parques del Río es repensarnos completamente. Uno de los asuntos principales, por ejemplo, es las zonas de parqueo cerca a las estaciones, para que efectivamente la gente pueda dejar su vehículo, ya sea un automotor o sea una bicicleta, y poder incorporarse al sistema de transporte. Lo que hemos querido nosotros como Metro es irnos adelantando a las medidas del Parques del Río para poder ir viendo el impacto de esas medidas con el suficiente tiempo. Pero para expertos en urbanismo como Daniel Carvalho, estos planes contemplados por el metro serían insuficientes. Asegura que la bicicleta sería una buena alternativa, pero para ello la ciudad debe tener la infraestructura y la cultura para su uso. Si nos hubiéramos preparado un poco mejor, hubiéramos tenido tiempo de traer más vagones del metro, podríamos ensayar durante el tiempo de ejecución de esto, ensayar algunos carriles exclusivos para el transporte público, y yo pienso que se va a ver muy afectado todos los buses circulando al mismo tiempo con el trancón de los demás carros. Tenemos una infraestructura suficiente para proponerle alternativas a la ciudadanía. A todas luces no, porque el metro encargó unos vagones y llegan al final del año, otros llegan en 3 años. Es decir, se pensó por un lado el proyecto del río y por otro lado el proyecto de expansión de la flota del metro. Entonces ahí hay una descoordinación que yo creo que es negativa. ¿Cuáles son las alternativas para los ciudadanos durante los cierres? ¿Qué pasará con la movilidad de la ciudad? El debate continúa hoy en A Fondo. Así es, el debate continúa y por eso estamos con Alejandro Echeverry, director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de AFID, y asimismo con el gerente de este proyecto de Parques del Río, Antonio Vargas. Alejandro, ¿este es el momento para hacer Parques del Río en la ciudad o no lo es? ¿Fue el momento indicado para escoger? Es una pregunta muy concreta. Esa es una pregunta difícil, Jorge. Yo creo que es un proyecto de tal magnitud y de tal importancia para la ciudad que la ciudad lo iba a hacer. El tema es cuándo lo debía hacer. Si tú me preguntas hoy a mí, que hicimos Bio 2030, yo he estado pensando mucho sobre este asunto y yo dije, le debíamos haber cambiado el 2030 por el 2040. En el sentido de que a mí, yo tengo una preocupación del fondo, lo que pasa es que uno, conociendo de alguna manera el tema del proyecto y las implicaciones,
después de que lo estudiamos tanto y ya se lleva este proceso, este tiempo del gobierno actual del alcalde Gaviria, uno siente, y yo estoy preocupado realmente, de que la agenda urbana que esta ciudad ha desarrollado, de alguna manera, sobre toda la transformación de los barrios, el tema del centro, que son temas absolutamente prioritarios y necesarios y urgentes, no se vayan a ralentizar, no se vayan a volver más lentos, no se vayan a perder de prioridad para hacer este proyecto. Claro. Quiero decir que el proyecto del río es un proyecto importante y que la ciudad lo va a necesitar, o ya estamos en él, pero desde mi punto de vista, el momento de la ciudad era dentro de seguramente 10, 15 años para empezar a pensar de meternos en la ejecución del Proyectos concretos, en el centro, en el sector nororiental, en el sector noroccidental de la ciudad. No, yo creo que nosotros tenemos una gran cantidad de urgencias desde el punto de vista de la vivienda, desde el punto de vista del transporte público en toda la ciudad, desde el punto de vista del centro, que sin ninguna duda son más urgentes que este proyecto, en relación del gran costo que va a tener. Ahora podemos hablar del costo-beneficio como lo estamos hablando con Antonio, y yo creo que esa ecuación tampoco se ha discutido en la ciudad desde el punto de vista, pero a mí sí me preocupa que en los próximos 10 o 15 años nos vamos a, de alguna manera, a mover la agenda urbana de la ciudad y estos otros sectores que han sido los que han marcado un poco la ruta de Medellín en los últimos años, pues los pasemos a un segundo plano. Quisiera que no pasara eso. Antonio. Sí. La estructuración financiera del proyecto busca que la participación del fisco, del dinero del Estado, sea lo menos posible. Nosotros estamos llegando a que eso debe ser del orden del 20-25% máximo. El resto lo debe generar el propio proyecto en su desarrollo, a través de peajes urbanos, como se está haciendo en las ciudades, y el tema de las cargas urbanísticas que está planteando el POT, y que, por ejemplo, en otras ciudades como Bogotá ya están planteando cómo el metro debe financiarse también con cargas urbanísticas, no solamente con la movilidad y aportes del Estado mismo, sino a través de cargas urbanísticas, que son los desarrollos que se deben generar a raíz en todas las cercanías del proyecto Parques del Río Medellín. Jorge, si puedo hacer algún comentario. Sí, claro. Yo creo que eso que está mencionando Antonio es un tema fundamental que no se ha discutido en la ciudad abiertamente. No es porque estoy diciendo que no lo quiera discutir la alcaldía, sino porque no se ha hecho. Esa ecuación del manejo económico, de cuánto va a invertir el público, de cuánto va a invertir el privado, en qué momento invierte el público, cuál es la magnitud de inversión del dinero público, que en esta primera etapa es el 100%, pero después con otros manejos. Esa ecuación la tiene que conocer la ciudad y cuáles son esos escenarios económicos. Estamos hablando de 3 billones de pesos. Estamos hablando, claro, es una magnitud de dinero muy grande. Yo no soy economista, pero eso es un tema central que hay que sentárselo a analizar, yo creo, seriamente, simplemente para poder estar tranquilos sobre ese asunto. Pensemos en un debate tan solo como el de peajes urbanos, por ejemplo. Sí, esto tiene ejemplos en otras ciudades del mundo que funcionan a través de peajes. Lo que pasa es que yo pues no puedo hablar con precisión porque no soy economista y no conozco realmente esa ecuación, pero es un tema que la ciudad debería estar completamente tranquila de que en 2 años va a pasar esto, en que 4 años va a pasar esto, en que en 6 años va a pasar esto, y que la inversión que se vaya a hacer en el proyecto realmente corresponda a los porcentajes que está diciendo Antonio, porque si realmente el porcentaje es 20% público y 80% privado, yo creo que de alguna manera la discusión cambia mucho. Pero si es al revés la ecuación, donde el 50 o 60 o 70% sea inversión pública y el 30 o 40% sea inversión privada, ahí ya hay muchas otras preguntas, ¿cierto? ¿Y el POT no garantiza esa continuidad? ¿O no obliga, digamos, a los alcaldes venideros a ponerle el acento al desarrollo de ese proyecto? El POT yo creo que está haciendo un esfuerzo muy grande en focalizar una serie de instrumentos y de elementos que permitan un desarrollo en el suelo a lo largo del río. No estoy diciendo que sea el proyecto del Parques del Río. El proyecto de Parques del Río es un componente de todo lo que le debe suceder al río en esta ciudad, ¿cierto? Que lo garantice, yo no podría confirmarte que el POT pueda garantizar esos recursos, pero sí puede garantizar una serie de normas, incentivos y temas para que se exista un desarrollo en el río más dinámico en ese sentido. Ahora, que las cargas de alguna manera
que se le cobren a esos futuros desarrollos vayan a la caja del río, esa ecuación yo no sé cómo es que está resuelta. Exacto. ¿Y esa ecuación cuándo se va a presentar, Antonio? Esa ecuación ya la tenemos nosotros. Estamos haciendo otro ejercicio. Nosotros tenemos esa ecuación porque queremos hacer otro ejercicio y con el grupo que se ha formado con EPM e ISA, se ha contratado a la empresa Eikon de Estados Unidos y al Banco Colombia como financieros para que vean, digamos, bajen más a la realidad esos estudios que a veces son un poquito teóricos, cómo el sector privado al vincularse al proyecto exige unas normas mucho más precisas y más detalladas. Pero entiendo la preocupación de Alejandro, creo que eso debería estar muy claro para la ciudadanía, haberse dado una discusión tal vez en el Consejo Municipal frente a cómo va a ser precisamente la financiación de todo ese proyecto a largo plazo, porque estamos hablando de 3 billones de pesos. Sí, no, está abierta la discusión, cuando quieran, como quieran, podemos hablar sobre los beneficios, sobre cada uno de los puntos que se ha cuantificado, cómo se cuantificó, qué modelación se utilizó y cuál es su resultado. Con mucho gusto lo podemos... Pero como usted dice, apenas van a precisamente a traer banca de inversión, ya lo tenemos, sino que estamos haciendo un ejercicio adicional. No solamente un estudio que puede caer en la biblioteca, puede caer en el archivo de la alcaldía, sino como un banquero real dice, yo voy a financiar un proyecto. Porque si eso no queda solucionado, además vienen otros alcaldes que también se van a plantear la misma pregunta. Sí, no, yo creo que esa tarea tiene que quedar completamente hecha, y no hecha, sino absolutamente, llamémoslo, clara y tranquilizadora para quien venga, porque si no, pues ahí de alguna manera hay un escenario complejo de que entre la política a trabajar ahí, digo, para futuros alcaldes. ¿Teme usted que de pronto la política un poco frustre, digamos, el desarrollo de este proyecto en administraciones venideras? Pues yo realmente, cuando la ciudad se mete en un proyecto y de alguna manera estamos metidos o sea, es un proyecto realmente de una implicación estructural y de muchos costos, yo creo que todos tenemos que tener una actitud responsable, o sea, incluyendo las personas, los técnicos, o sea, en el sentido de que hay que analizar las cosas con detenimiento y tratar de que concluyan, no sé hasta qué nivel de ejecución el proyecto, pero que concluyan bien. Yo, ¿qué es lo que pienso? A mí me preocupa muchísimo, como yo creo que a todos nos preocupa, que gane las elecciones un alcalde que esté en contra del proyecto, no porque esté en contra del proyecto, sino porque yo creo que tiene que terminar de concluirse unas etapas bien hechas. Ya estamos metidos, hay unas licitaciones que están andando, y yo creo que sí hay una obligación de la administración actual de que públicamente algunas de esas inquietudes y de alguna manera preguntas que se tienen se terminen de responder. Las estamos hablando aquí, pero yo creo, Antonio, que todavía públicamente no hay el esfuerzo que se ha hecho en la expresión, en la presentación del proyecto desde el punto de vista del espacio público, no ha abordado otras dimensiones que tienen que demostrarle a la ciudad y que los puede tener el proyecto, de que el proyecto va a traer grandes beneficios, como los futuros escenarios de transporte público y movilidad pública, como desde el punto de vista de cuál va a ser el manejo económico y financiero. Son otras dimensiones. El proyecto debe ser mucho más que espacio público. O sea, este proyecto no se justifica solo por el espacio público, porque es de una magnitud tan grande que tiene que tener una gran cantidad de otros beneficios. Y se habla de una dualidad de espacio público y movilidad, además. Sí. Porque esa, digamos esa es la idea que nos ha vendido la administración frente al proyecto. No, es cierto. El tema de movilidad se van a duplicar los kilómetros carril pero en un tramo corto, después volvemos a un embudo. En todo el proyecto, de 144 kilómetros carril que tiene hoy en día pero mire esta inquietud que plantea Alejandro, que es muy válida. Digamos, si esa estructuración financiera no es clara, si digamos no llega a otra administración municipal que sea contraria al proyecto, que sea contraria inclusive a esta administración municipal, no continúa desarrollando el proyecto, solamente se limita a hacer estas etapas, lo que vamos a tener ahí es, digamos, siempre un embudo, que es lo que puede llegar a suceder. Pues yo creo que estoy muy fatalista. Sí, yo creo que está muy fatalista. Yo creo que el proyecto terminado va a mejorar la movilidad de alguna manera longitudinal. Terminado. Pues Antonio es el que tiene el conocimiento técnico de eso, no sé, Antonio. Tenemos un tramo sí, ahora, en este momento. Sí, digamos, la movilidad
en Medellín no es exactamente rectangular en el espacio, es más fuerte en el centro de la ciudad. Entonces las necesidades que hay en los extremos es menor de vías que la que necesita el centro. Y yo cojo una palabra que está diciendo Alejandro, de la conectividad transversal, que siempre hemos hablado, que es quizás más importante que la misma longitudinal, que es muy importante, pero Medellín está mitad de Medellín a un lado y mitad de Medellín al otro lado. Antiguamente Medellín estaba a un lado nomás, ahora está mitad y mitad, entonces la conectividad transversal es muy importante en estos momentos en Medellín. Pero yo, como ya se está acabando el tiempo, yo sí quiero coger las palabras de Alejandro y cogerle la caña, como se dice. A mí me parece que ese planteamiento que hace Alejandro es muy interesante, muy válido, y tenemos que hacer el esfuerzo de mostrarle esa ecuación que habla Alejandro y discutirla y conversarla y perfeccionarla así como nos pasó con el PIMO, que salimos con unas y la comunidad participó y nos fortaleció el tema. Debemos hacer lo mismo con... Pero precisamente el tiempo apremia, el tiempo apremia porque ya la administración es corta, así como los minutos que nos quedan de este programa. Y tengo dos llamadas que quisiera darles paso porque hace un rato están esperando ahí en la línea. Eugenia Montoya desde Conquistadores. Eugenia, adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Primero quiero darle mis sinceros felicitaciones al doctor Alejandro por su gran conocimiento, análisis que ha hecho de toda esta, digamos, magna obra que se va a realizar. Eugenia, le ruego que muy corto, por favor. Sí, y segundo, Conquistadores es un barrio que ya está consolidado en Medellín y yo creo que lo que menos tuvieron en cuenta esta administración es la población que vive en él, que es población muy adulta. Los hijos nos criamos acá, pero ya todos nos fuimos, la mayoría nos fuimos a vivir a otros barrios y ellos no se han querido ir del barrio porque es un barrio que les da a ellos seguridad, confianza, es muy tranquilo y todo eso se va a perder con esta obra que se va a hacer y que no los han querido escuchar. Muy buenas noches, muchas gracias. Doña Eugenia, muchas gracias por su llamada a fondo. El tema de la tranquilidad, el tema de la seguridad, digamos, siempre... tiene inquietos a los pobladores de Conquistadores a raíz de este proyecto. Sí, el tema ese y el tema de los habitantes de calle es un tema recurrente en toda la ciudad. Siempre que presentamos el tema, esos son temas que salen porque eso es algo que está pasando real en la ciudad y que se ha venido combatiendo desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de bienestar de esas comunidades. Obviamente, con esta operación que va a tener el proyecto de estas empresas que hemos hablado, nosotros, junto con la comunidad, debemos ser los primeros en luchar que eso no ocurra. Hay espacios que a veces no son muy copados, digamos, por las comunidades. ¿Teme usted de pronto, Alejandro, que eso pueda pasar aquí en Parques del Río, por lo menos en esta etapa que se está desarrollando, que la comunidad no se apropie de ese sector? Pues yo lo dije al principio del programa, a mí sí me preocupa que se hubiera seleccionado yo sé que era el punto más fácil desde el punto de vista de las redes de PM, el costado de Conquistadores para ejecutarlo, o sea, era el más factible, pero seleccionar ese punto como proyecto modelo de Parques del Río le va a quedar muy difícil a la administración y al gobierno demostrar una gran cantidad de beneficios que justifiquen de alguna manera los conceptos y los criterios de la obra completa. Conquistadores tiene problemas de accesibilidad graves desde el punto de vista del acceso metropolitano en relación con metro, transporte público, o sea, es una zona que no es fácil llegarle al río desde ese punto, y es un lugar que, pues como lo dije ahorita, es de los barrios más consolidados y de mejor calidad de espacios públicos existentes. Entonces, realmente lo que garantiza que no exista indigente no es solo el control, llamémoslo policivo, sino es la intensidad del uso. La intensidad del uso público que lo garantiza la accesibilidad, porque ese proyecto de Parques del Río tiene que tener una accesibilidad metropolitana, no se está haciendo únicamente para Conquistadores, pero a ese proyecto del Parques del Río en ese punto debería poderle llegar fácilmente cualquier persona de cualquier ciudad para usarlo y divertirse en él. Entonces, ¿cuáles van a ser los lugares de actividad? ¿Qué es lo que lo va a activar? Sí. Esas son preguntas que yo creo que todavía no están resueltas del todo y que yo creo que deberían resolverse. Muy bien. Ok. Yo creo que tenemos una llamada, pero podemos... Perfecto. Nos llamaban también desde el sector del estadio, pero han sido múltiples las llamadas que hemos tenido durante este programa.
¿Cuál es el mensaje para mañana, precisamente, Antonio, cuando se cierran estas vías, con las personas que están inquietas y temen por un caos en la movilidad en la ciudad? Sí, yo creo que aquí hay varias razones. Primera, los cierres van a ser gradualmente, de acuerdo a la necesidad y con seguridad, lo decimos a la comunidad, lo vamos a hacer estrictamente en los momentos que se requiere, en las áreas que se requiere. Eso es importante para que ustedes lo sientan. Perfecto. Un mensaje final frente a la ejecución de lo que va a ser este proyecto, Alejandro. No, yo creo que estamos en una decisión muy importante en la ciudad. Y yo creo que, como dice Antonio, que nos coge la caña, yo creo que este semestre, yo creo que sí deberíamos tener una discusión más profunda, con mayor información de alguna manera en las otras dimensiones del proyecto, para ponerla sobre la mesa y que de alguna manera la comunidad pueda entrar a juzgar y tener más elementos de juicio para poder de alguna manera crear socios para el proyecto, mayor claridad para él. Bueno, para eso podemos aprovechar esta grabación. Claro que Ahí sí. quedó la grabación, Antonio. Yo a Antonio le tengo plena confianza, yo lo conozco muy bien en Bueno, eso. Alejandro, muchas gracias por estar en A Fondo. Antonio también, gerente de Parques del Río, sí. mucha suerte mañana con todo este plan de contingencia que van a implementar las autoridades. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado, por sus opiniones en @Teleantioquia /A Fondo. Gracias por habernos llamado, gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Muy buenas noches. Hoy, en A Fondo. Debatiremos sobre los cierres de un tramo de la autopista sur de Medellín para ejecutar las obras del proyecto Parques del Río. Esta vía, considerada una de las más importantes que atraviesa el Valle de Aburrá de norte a sur, por la que transitan cerca de 100.000 vehículos al día, será cerrada entre la calle Colombia y la calle 30 en el costado occidental durante los trabajos de transformación de este corredor vial. No es una medida para un proyecto, son medidas para este proyecto y para otros proyectos que tiene la ciudad, pero que le van a quedar a la ciudad permanentemente. Estamos proponiendo un cambio cultural a los ciudadanos de Medellín. No podemos todos seguir saliendo a una misma hora al sitio de trabajo de estudio, porque las vías no soportan la cantidad de vehículos que inclusive hoy existen. Vamos a tener un proyecto, vamos a tener un gran parque, vamos a tener más espacio público en un año que termine la obra, más espacio público para el disfrute de los ciudadanos y más carriles subterráneos para que los carros puedan circular. Vamos a tener un gran proyecto que estoy seguro va a ser referente futuro de Medellín para Colombia y el mundo. Este es solo uno de los puntos del tramo que será cerrado entre Colombia y la 30. Las autoridades anunciaron la instalación de 2 puentes militares desde occidente hasta oriente para permitir que uno de los carriles en sentido sur-norte vaya en contraflujo y permita la evacuación de vehículos. Vienen desde Bogotá, el Ministerio de Defensa nos los está suministrando para poder colocar un puente a la altura de la Macarena y otro saliendo antes del puente Guayaquil. Igualmente, vamos a tener más agentes de tránsito en el sector, 60 nuevos agentes de tránsito regulando la circulación en el Parque Vial del Río. Vamos. Ellos hablan un poco más. Y eso, cuando ya estén instalados los puentes, ¿ya el cierre de ambas calzadas sería total o por ahora seguirán trabajando con el cierre de una sola calzada? No, es que realmente puede estar los puentes funcionando con su vía en la parte oriental del río, pero los cierres van a estar determinados por la obra misma. Porque habían dicho que inicialmente el cierre iba a ser completo de las 2 calzadas. Sí. Es decir, ¿esto quiere decir que no van a cerrar las 2 calzadas durante la ejecución del proyecto o cómo va a ser el trabajo? Cuando sea estrictamente necesario se van cerrando, porque eso es muy dinámico. La obra también se va moviendo. Las necesidades de la obra no son rectas, sino son ascendentes y luego descendentes en cuanto a materiales que llegan, en cuanto
materiales que salen de la obra y el tipo de obra que se va implementando. Entonces, mientras nosotros podamos mantener tráfico allí, se lo podemos Muchas hacer. personas están inquietas con la movilidad. Es decir, hoy el proyecto, aunque contempla, digamos, esa contribución al paisajismo, al urbanismo de Medellín, contempla también otro gran componente que es el de la movilidad. Y hay preocupación un poco sobre lo que va a pasar en estos 11 meses que estima la alcaldía va a durar la construcción y ejecución del proyecto. Sí, la capacidad de ese sector vial se va a aumentar fuertemente. Hoy en día hay 4 carriles y van a pasar a ser 7 carriles soterrados. Entonces, claro, después de que haya la construcción, la cosa va a ser muy diferente. Durante la construcción es una paciencia, una colaboración que tenemos que tener todos en este momento. Por eso se ha elaborado un programa que salió de una creación colectiva, que lo hemos llamado PIMO, que se llama Planes Integrales de Movilidad por la Obra, y que tiene 5 estrategias, y cuando comenzamos a hablar con la gente, salimos con 12 acciones. La gente ha contribuido con su participación y ya vamos en 27 acciones. Eso ha sido una creación colectiva de todas las personas a quienes hemos presentado los programas y ellos han hecho sus aportes. Vamos a inaugurar un nuevo centro semafórico en la ciudad, una red de semáforos moderna, actualizada, conectada, que nos va a permitir a nosotros evacuar, si es necesario, ciertos corredores de la ciudad prioritariamente. Vamos a tener prioridad con esa red semafórica para el transporte público, para Metroplus, pero también para los buses y las busetas que hoy circulan en la ciudad. El cierre será entre la Macarena y la avenida 33. Son en total 8 desvíos. Los más importantes son: Avenida Ferrocarril desde el puente Horacio Toro a la altura de la Minorista hasta conectar con el puente Guayabal a la altura del Cerro El Volador. Antes de la Macarena, un desvío por la avenida Bolivariana para enlazar con la 65. Puente Horacio Toro hasta la avenida Oriental. Desvíos que para expertos en movilidad como Iván Sarmiento no serán suficientes, pues la mayoría de vías permanecen congestionadas de vehículos, especialmente en las horas pico. Los desvíos nunca van a ser la solución maravillosa, la panacea, y que todo va a continuar como antes. Entonces, de partida tenemos que saber que va a haber dificultades en la movilidad, que la capacidad no va a ser la misma. En el caso del cierre del río, que es la vía más importante de la región, por la que pasan 100.000 vehículos al día en cada dirección, más o menos 5.000 a 6.000 por hora en cada sentido, encontrar 3 carriles, 4 carriles que reemplacen esos del río dentro de la ciudad es muy complicado. Y más, si esos carriles en la ciudad tienen semáforos, porque eso hace que necesitemos el doble, porque un carril semaforizado tiene la mitad de la capacidad de un carril sin semáforos como los del río. Entonces, si cerramos 4 carriles, 5 carriles en el río, necesitamos 10 dentro de la ciudad para ofrecer la misma capacidad. Para el magíster en Ingeniería de Tránsito y Transporte, Víctor Valencia, lo más preocupante es que aún no se conoce el plan de movilidad que mitigará el impacto de estos cierres. Por lo tanto, la ciudadanía en su mayoría no estaría preparada y desataría el caos. Esos planes tienen que advertirse con suficiente anticipación y la información que se dispone al respecto para la comunidad es limitada, escaso, casi nulo podría decir uno. La cantidad de efectos que se pueden derivar de un mal plan de manejo de tránsito son grandísimos. Demoras en la población, consumo de combustible, emisión de gases contaminantes, accidentes, y sin contar otros efectos sociales que no son percibidos en forma monetaria, entonces puede ser una consecuencia muy grande. Por su parte, el director de Planeación de Medellín, Jorge Pérez, asegura que sí se tiene un plan integral de movilidad para que los conductores y ciudadanos en general asimilen los cierres con menor dificultad y sin percances al tomar los desvíos. Es un plan integral de movilidad durante la obra y lo que tiene como propósito es que esa dificultad que siempre genera una construcción de una infraestructura tenga alternativas, tenga otras vías, otras maneras de funcionar durante esa obra. Entonces ese PIMO pues se está divulgando, tiene 27 acciones, un grupo de estrategias que incluyen
desde acciones duras a través de dotaciones físicas hasta estrategias tecnológicas, dotación de guardias de tránsito especiales para ese sector. El cierre de un tramo de la autopista sur para la ejecución de Parques del Río inicia el debate esta noche en A Fondo. Muy buenas noches, gracias por estar conectados con Teleantioquia y con A Fondo. Mañana será cerrado un tramo de la autopista sur para dar inicio a las obras de Parques del Río, un macroproyecto que busca contribuir con la movilidad y el paisajismo entre la Macarena y la 30. ¿Usted qué opina? ¿Qué piensa de la obra? ¿Qué piensa de estos cierres? Por favor, llámenos al 232-5167 o al 018-051-5015. También puede opinar en nuestras redes sociales, @Teleantioquia, #Fondo. Y para hablar de este tema, nos acompaña precisamente el gerente de este proyecto de Parques del Río, Antonio Vargas. Antonio, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo este momento con ustedes. Muy bien, también está Alejandro Echeverry, director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales Urban de AFIDA. Alejandro, gracias por estar en A Fondo. Gracias, Jorge, por la invitación, también un gusto. Muy bien. Yo creo que los televidentes necesitan un poco también de ilustración, un poco de opciones, qué va a pasar mañana. ¿A qué horas es el cierre, Antonio? Más o menos, ¿a qué horas tienen programado el inicio de estas obras y de este cierre en la Macarena específicamente? Muy bien. De este tramo, además, porque va a ser solamente una de las calzadas. Sí, la obra, realmente la construcción de la obra comenzó desde el acta de inicio del constructor, que fue el 17 de febrero. Lo que va a pasar mañana es que se va a hacer un cierre parcial en la vía que se llama vía de travesía, la BT, que son 2 carriles de la calzada que va al lado del río, entre la Macarena y un poquito al sur de la 33, en la primera aguja donde ya se pueden incorporar. ¿No va a ser específicamente hasta la 30 por ahora? No, no va a ser ni hasta la 30 ni ambas calzadas. Eso se hace con el fin de no molestar a los usuarios cuando no se requiere. En este momento, el análisis que se hizo esta tarde es que el constructor tiene equipos, hay trabajo mañana, llegan unos puentes de militares. Y con esto es suficiente para el trabajo que se requiere en este momento. Cuando se vaya requiriendo más trabajo, se tiene que ir de forma gradual implementando otras medidas. ¿Esos puentes militares llegan a qué horas? 7 de la mañana nos ha informado el Cuerpo de Ingenieros Militares que ya están en camino y que llegan a Medellín a las 7 de la mañana. Uno lo instalan cerca a la Macarena, y el otro cerca al puente de Guayaquil. Exactamente, mañana llega el primer convoy de 13 camiones, 4 tractomulas y 3 camiones. Llegan a las 7 de la mañana, ya están en camino y será la primera vez que hacen este montaje en una ciudad. Nunca se ha hecho en Colombia. ¿Se estima que cuánto tarda en el montaje, Antonio, aproximadamente? Pues nosotros sí esperamos que sean 8 días, ellos nos hablan de 12 días, pero le hemos pedido al ministro de Defensa que nos ayude y los coroneles están muy entusiasmados en poder hacer esta demostración para la ciudad, que ellos están prestando un servicio social en este caso. O sea que los podrían instalar en un plazo... Aspiramos que sean 8 días.